contigo por medio de Cristo. Y gracias, Espíritu Santo, que nos abres el entendimiento y nos da la sabiduría para conocer aún lo profundo de Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre santo, glorioso, precioso de nuestro Señor Jesús, en el cual toda rodilla se doblará y lengua confesará que tú eres el Señor. En ese glorioso nombre oramos y pedimos todas estas cosas. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Vivimos, hermanos, literalmente en esa época y en ese pensamiento de que todo lo queremos bueno, bonito y barato. Es un pensamiento que, hermanos, realmente está incrustado ya en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y desgraciadamente, aunque eso lo aplicamos en finanzas y en gastos y en compras, desgraciadamente en el cristianismo también tenemos esas exigencias. Queremos un cristianismo bueno, bonito y barato, que no me cueste nada. Pero hermanos, el Señor Jesús quiere enfocarnos y nos va a enfocar en que el cristianismo es más costoso de lo que tú y yo nos llegamos a imaginar. El cristianismo no es bueno, ni bonito, ni barato. Es excelente, es glorioso, es precioso y muy caro. Muy caro el precio que se tiene que pagar. El teólogo Dietrich Bonhoeffer era un teólogo alemán que existió en la época del gobierno de la Alemania nazi. Y Dietrich era un hombre que luchó por seguir a Cristo en medio de ese gobierno nazi, de predicar a Cristo en medio de ese gobierno nazi. Dietrich fue uno de los autores más grandes de los libros de cristianos del siglo XX, y él escribió que el primer llamado que experimenta todo cristiano es el llamado a abandonar todo lo que lo ligue al mundo. Y ese es el llamado al cual nuestro Señor nos ha dado. Cuando fuimos salvos, cuando fuimos perdonados, cuando fuimos regenerados con el Espíritu Santo, Él no nos llamó, hermanos, para que siguiéramos viviendo conforme a los rudimentos del mundo, sino aunque presencialmente estamos en el mundo, Él nos dejó a ser completamente diferente a lo que hay en este mundo. Dietrich escribió un libro que dejaba ver a los de esa época y a las futuras épocas la importancia de entender que el cristianismo es algo más allá que una simple profesión de fe. Y él dijo en este libro: cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera y renuncie a todo lo que posea. Ese libro que Dietrich escribió se llama El costo del discipulado. Hermanos, Cristo no viene llamando multitudes para llenar lugares. Cristo no está buscando multitudes. Cristo no está buscando gente, adeptos como los fariseos o saduceos. Cristo está buscando verdaderos discípulos, aquellos que van a hacer lo que Él les encomendó a hacer. Hermanos, no es lo mismo ser un discípulo, a ser un seguidor o a ser un simpatizante. No es lo mismo, hermanos. En la actualidad tenemos una pobre interpretación, conocimiento acerca de lo que un verdadero discípulo es. Pensamos que cualquiera que asiste a la iglesia, que toma una Biblia, que hace algunas actividades, ella cree que es un discípulo. Pero esto no es así, hermanos. Un discípulo de Cristo siempre será demandado a pagar un costo sumamente alto. Ahora, la palabra discípulo que Jesús emplea en este texto es la palabra griega matetes. Y esta palabra griega matetes es muy sencilla. La palabra discípulo es un aprendiz o un alumno. Eso es lo que discípulo significa. Pero los aprendices y alumnos de esa época no eran solamente un estudiante que se sentaba a oír una enseñanza y salía de la enseñanza y ya se me olvidó. No, el alumno tenía el deber, la responsabilidad de cumplir, de hacer, y era un partidario de aquella persona que lo enseñaba. Quería parecerse a su maestro, lo imitaban, andaban con ellos todo el tiempo, buscaban poner en práctica todas sus enseñanzas. Un discípulo no es el que meramente aprende de otro, sino que un discípulo es un partidario de aquel que lo ha instruido. Un partidario es alguien que sigue, que defiende una idea, una tendencia, un movimiento o una persona. Y los discípulos, hermanos, eran partidarios del Señor Jesucristo. Los discípulos son aquellos que van a seguir
caminar, van a obedecer, van a cumplir y se van a parecer de la misma manera que fue su maestro. Ellos lo van a buscar imitar también. Los discípulos, hermanos, eran llamados a obedecer a la voz de su maestro. Por eso cuando Juan tiene sus discípulos y muchos de ellos se van con Jesús, les preguntan a algunos de los discípulos de Juan: Juan, ¿no te da cuidado de que ahora tú estás perdiendo aprendices y alumnos de ti y se están yendo con el Señor Jesús? Y Juan, yo no me lo imagino triste, yo me lo imagino contento y gozoso, diciendo: déjalos, así es necesario que ellos hagan, que ellos vayan. Hermanos, es necesario que en el cristianismo no haya discípulos de pastores, no debe haber discípulos de pastores, ni discípulos de hombres, ni discípulos de iglesias, sino discípulos de Cristo, que lo sigan a Él, que lo amen a Él, que le sirvan a Él, que se entreguen a Él, que obedezcan a Él, que hagan su voluntad. Hermanos, de Él vendrá la recompensa. Nosotros no somos discípulos de otra persona, somos discípulos de Cristo. Él nos llamó y Él nos dejó el libro perfecto para seguir sus pisadas. Juan y Pedro dicen: Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El pastor John MacArthur dice: Jesucristo llama a discípulos, aquellos a quienes estén dispuestos a ser transformados con Él en su interior, que desean una naturaleza enteramente nueva, que está creada a su propia y santa semejanza. Él llama a Él mismo a aquellos que estén dispuestos a cambiar su pecaminosidad por la santidad de Él. Fin de la cita. Hermanos, eso es lo que un discípulo debe de hacer: estar dispuesto a ser cambiado, transformado, semejantes, parecidos a Él, en una imagen personal de Él, no de los hombres, hermanos. Y mismo Pablo dijo: yo busco agradar a los hombres o busco el favor de Dios. Pues si buscara el favor de los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Nuestra meta, nuestro propósito, a quien debemos de buscar seguir, es a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros fuimos salvos, nosotros fuimos hechos parte de esa familia, y Él ahora nos pide que seamos discípulos. Amén. Cristo no llama discípulo a cualquier persona. Él llama discípulo a aquellos que estén dispuestos a morir con Él, a fin de ser resucitados juntamente con Él. Que estén dispuestos a renunciar a la esclavitud del pecado para acogerse al servicio de su justicia. Cuando los hombres acuden a Él, deben acudir con base a sus términos, no a mis términos. Y este hombre, Dietrich, llamaba al cristianismo, que solamente le gustaba lo bueno, bonito y barato, le llamaba la gracia barata. Una gracia que se vende en el mercado como baratija. Una gracia barata es aquella que se consigue a un bajo costo y sin esfuerzo alguno. Y eso es la gracia que hoy en día las iglesias quieren desempeñar. Una gracia barata que se consigue en un mercado. Algo que no te cuesta nada, que no tienes que hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio de nada. Y voy pues por hacerles el favor, como si Dios nos necesitara. Hermanos, nosotros lo necesitamos a Él. No a nosotros. Mira, si yo no hago mi parte, hermanos, Él es vasto y suficiente para buscar otro emisario para predicar. La gracia del alto costo, como le llamaba el teólogo, es el evangelio que debe de ser buscado, es el don que debe pedirse, es la puerta que el hombre debe de golpear constantemente. Y hermanos, no fuimos salvos para quedarnos en nuestro estado, fuimos salvos para seguir sus pisadas, fuimos salvos para ser sus discípulos, fuimos salvos para seguir proclamando el mensaje de Él a todas las naciones, por todas las generaciones, por todas las épocas, a lo largo y ancho de la historia. Él nos salvó, Él nos escogió para ser de Él, exaltarlo a Él, glorificar a Él y representarlo a Él. Para eso fuimos salvos. Ese es el propósito. Mire 1 Pedro 2:21, por favor. 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Ay, hermanos, vivimos en un tiempo donde todo lo queremos sencillo. Cristianos de papel, cristianos baratos realmente en su forma de vida, que no les cuesta nada, no quieren que nada les cueste. Entonces ahorita vamos a ver ese tipo de personas que dice el Señor.
Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué, hermanos? Note eso. Para esto fuisteis llamados, para esto. ¿Para qué? Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais ovejas sin descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo que dice, nuestras almas, vean lo que Pedro dice, nosotros debemos aprender de sus pisadas, ¿cuáles? Él no habló de su boca engaño, sus pies nunca lo guiaron a un lugar incorrecto, cuando lo maldecían, él no respondía, sino encomendaba la causa justamente. Hermanos, el cristianismo ha sido llamado a padecer por su causa. A eso fue llamado el cristiano. No sé quién nos dijo que el cristianismo todo tenía que salir bien, ¿no es cierto? Jesús dijo lo contrario en las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Un discípulo va a ser aborrecido por el mundo. Va a ser aborrecido por el mundo. Un discípulo no va a ser bien visto. Un discípulo no va a ser agradable a los ojos del mundo. Un discípulo va a pagar el precio de ser discípulo. Y si no está dispuesto a pagar ese precio, entonces no puede ser digno de ser llamado discípulo de Dios. El discipulado, hermanos, significa adherir a la persona de Jesús, someterme a su ley, que es la ley de la cruz. Así como Cristo padeció, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ser discípulo de Cristo, hermano, te costará todo. Te va a costar todo. Nada es gratuito. Que servir a Dios, hermano, ser cristiano, se paga un precio por ser cristiano. Hoy en día no lo vemos así porque vivimos en una época donde no hay persecución, porque no hay persecución contra la doctrina, contra la fe, contra el evangelio. Pero yo me pregunto, ¿qué si hubiera persecución? ¿Qué si ahorita tuviéramos que estar congregados clandestinamente? ¿Seríamos capaces de seguir a Cristo? ¿Seríamos capaces de hacer lo que hombres de la antigüedad hicieron? Algunos ser arrastrados a las cárceles, a las mazmorras, ser decapitados, ver cómo te quitan a tu bebé de los brazos para cortarle la cabeza por tu fe en Cristo, ver cómo tus hijos son decapitados y echados a los leones. ¿Seríamos dispuestos nosotros a pagar tal precio? Hermanos, el cristianismo de Dios es un cristianismo barato. Sé que es un cristianismo pirata, se consigue donde sea, pero no tiene calidad. ¿Qué es lo que decimos de las cosas piratas? Baratas, pero no tienen calidad. Y un dicho que usamos, lo barato sale porque no funciona igual que lo original. Un cristianismo barato no funciona, no tiene calidad, no tiene esencia, no ha entendido lo que es estar en Cristo. En la iglesia como un método de liturgia, de asistencia, van porque tienen que ir, pero no hay compromiso, no hay seriedad, no hay devoción, no hay entrega, no hay pasión, no hay nada. Es el cristianismo en el que estamos nosotros. Pero el Señor nos va a enseñar cuál es ese costo. En primer lugar, hermanos, vamos a ver este sermón en varios encabezados. En primer lugar, vamos a ver lo que no es un discípulo. Para poder entender bien lo que es un discípulo, primero hay que ver lo que no es. ¿Y qué es? Primero vamos a ver lo que no es un discípulo. En segundo lugar, vamos a ver la exigencia del discípulo. ¿Qué es lo que se le pide a un discípulo? ¿Qué es lo que se le exige a un discípulo? En tercer lugar, después de analizar lo que no es, para examinar si estamos o no, vamos a ver la exigencia. Después de la exigencia, usted y yo vamos a hacer una evaluación. La evaluación para ver si vamos a cumplir, o sea, como discípulos o no.
Vamos a ver en tercer lugar la evaluación para un discípulo y en cuarto lugar la invitación para ser discípulos. Hermanos amados, usted se va a confrontar entre escoger o ser un discípulo o ser un simpatizante. Pero hermanos, si Dios nos salvó, es para ser discípulos. En primer lugar, ¿qué no es un discípulo? Mire el versículo 25 del libro de Lucas 14, ahí donde estamos en nuestro texto. No vamos a salir de ese texto más que algunas ocasiones, por lo cual, hermanos, si usted tiene un separador de Biblia, un lápiz, algo que pueda poner ahí en medio, muy bien. Mire lo que dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y esto es importante que nosotros notemos, hermanos. A Jesús en su vida, en su ministerio terrenal, no le seguía un pequeño grupo de personas, hermanos. A Jesús no le seguía un pequeñito grupo de personas que ahí se reunían. No, hermanos, dice la Biblia que había grandes multitudes. Que había grandes multitudes. No eran muy poquitas personas, eran grandes multitudes. Y hermanos, eso, en primer lugar, hermanos, tenemos que entender que no toda la gente que dice seguir al Señor son sus discípulos. Hay mucha gente que dice que sigue a Cristo. Los católicos lo dicen. Cualquier denominación lo dice. No, yo estoy bien con Dios. No, yo soy cristiano. No, Dios y yo estamos bien. No, Dios y yo estamos en paz. Hermanos amados, queridos, aunque muchas multitudes le sigan, eso no quiere decir que sean discípulos. Estas multitudes que le seguían, muchas de ellas diferentes, algunas tenían algunas razones distintas por las cuales le seguían, tenían motivos diferentes. Algunos seguían a Cristo porque se enamoraron de los milagros que les hacía. Algunos de ellos seguían a Cristo porque los alimentaba. Algunos de ellos seguían a Cristo porque se les hacía un buen maestro. Algunos seguían a Cristo porque les sanaba enfermos o buscaban que a alguien de ellos les sanara. Algunos buscan a Cristo por alguna razón equivocada. Eso no quiere decir que esos son discípulos. En primer lugar, hermanos, un discípulo no es un seguidor. Un seguidor es diferente a un discípulo. Un discípulo es el que aprende del maestro y aplica lo aprendido. Un seguidor es solamente un simpatizante, alguien que va como un fanático de un artista, oye de él, sabe de él, le gusta oír, pero no hay un compromiso con esa persona. No hay absolutamente nada que lo ligue a esa persona. Cuando esa persona lo decepcione, cuando esa persona lo desanime, o cuando ya no le convenga lo que le enseña, se apartará de él inmediatamente. Eso es lo que hace un seguidor. Ahora, entre estas multitudes, entre muchas de estas multitudes, había gente que estaba diciéndole al Señor: crucifícale. Entre esas multitudes había gente que estaba diciendo: sálvele, puesto que en él se complacía. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Había gente de esa multitud el día de la crucifixión. ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la identificación? ¿Dónde estaba? Esa gente era la que le decía claramente: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate y sálvanos. ¿Dónde estaban? Un seguidor no es un discípulo. Un seguidor solamente es como un fanático que va, tiene autógrafos de su artista, lo escucha, oye de él, pero en cualquier momento se va a apartar. Mira lo que dice Juan 6, por favor. Aquí vamos a ver un ejemplo. Juan capítulo número 6, por favor, versículo 24. Juan 6, 24. Juan 6, 24. Perdón, es Juan 6, 60. Perdón, disculpe, es versículo 60. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cristo aquí está hablando de su cuerpo y su sangre como simbolismos de la muerte. Que no come mi carne, no bebe mi sangre, no puede entrar en el reino de los cielos. Dice el 60, al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba el primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio
¿Quiénes eran los que dice, hermanos? Los que no creían. ¿Quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué dice, hermano? Ya no andaban con él. Hermanos, desde ese momento ellos se dieron cuenta que no estaban dispuestos a seguir oyendo más a Cristo. Sus palabras no eran lo que ellos querían, lo que ellos esperaban, y desde ese momento dejaron de seguirle más. Este lenguaje nos revela que se habían apartado de Cristo de una manera decisiva y determinante. Ya no iban a regresar nunca. Ahora se le describe ahí matetes, discípulos. Un discípulo en la época de Jesús escogía a cada quien a su rabino. En ese tiempo había muchos grupos religiosos: saduceos, fariseos, ceneos, celotes. Y ese grupo, no son ceneos, es esenios. Esenios y celotes eran los 4 grupos religiosos de esa época. La gente escuchaba, se acercaba al rabino de su conveniencia, aquel que le gustaba. Por eso los fariseos se enojaron tanto contra Jesús. Cuando Jesús predicaba, enseñaba, gente venía a él por los milagros que él hacía. Ellos querían matarle, ellos estaban celosos, hermano. A los fariseos no les importaba el alma de nadie, a ellos les importaba su propio nombre, su propia vanagloria. Y ellos decidieron, en su libertad que tenían, ya no queremos escuchar más a este hombre. Sus palabras son duras, sus palabras no se pueden digerir, no se pueden seguir. Sus palabras no me caen, no me agradan. Pero dice el texto que Jesús ya sabía quiénes eran los que no habían creído verdaderamente en él. Y por eso Jesús les dijo estas palabras. Otro caso, un joven le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes. Y entonces ven y sígame, porque el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Este joven se fue triste. Oh, hermano, no cualquiera puede seguir al Señor. No cualquiera quiere seguir al Señor. No cualquiera está dispuesto a renunciar a lo que tiene, a lo que es o a lo que posee por causa de Cristo. No cualquiera quiere hacer eso, porque no cualquiera es su discípulo. En la escuela dominical, examinaos a vosotros mismos si estáis en la gracia, porque un verdadero discípulo está dispuesto a ir con él hasta la muerte. ¿Sí está aquí, hermanos? No estoy diciendo algo diferente ni fuera de lugar. Aquí está. La Biblia es radical, sí, sí que lo es. Ser un discípulo de Cristo es más allá de lo que usted y yo pensamos. Es más allá que venir a la iglesia los domingos. Es más allá que hacer alguna actividad de la semana. La vida cristiana es algo más allá. La vida cristiana tiene un costo muy alto. Cristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Eso es un verdadero discípulo. Pero ellos eran seguidores, simpatizantes. Solamente iban, oían, se deleitaban, se gozaban, pero no hubo ningún cambio. No pasó nada, se apartaron en poco tiempo. Siguiente lugar, un discípulo no es un simpatizante. Un simpatizante, a diferencia de un seguidor, un simpatizante, hermanos, es aquel que tiene alguna simpatía o atracción hacia alguien o hacia algo. Tiene una atracción ya sea por alguna ideología, manera de pensar, por algún movimiento político o por alguna forma. Ellos tienen alguna atracción hacia las formas. Recuerda que cuando Jesús enseñaba, en el libro de Mateo 7, dice que mucha gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Mucha gente pudo haber estado deslumbrada por las enseñanzas de Jesús. Hermanos, ¿cómo no? Teníamos al expositor de expositores, al príncipe de los predicadores predicando en pleno siglo, y la gente estaba oyendo al príncipe de los predicadores. Claro que la gente se admiraba de su doctrina, pero solamente simpatizantes. Solamente iban, oían, se sentaban, escuchaban, pero hermanos, el Señor sabía realmente el estado y la condición de ellos. Un discípulo no tampoco es alguien que tiene alguna atracción, alguna simpatía por venir, por escuchar. Un discípulo no es alguien que siente solo emocionalismo. Ay, yo quisiera seguir al Señor y Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte si es necesario, sin calcular, sin entender lo que significa ir con Cristo hasta la muerte realmente. Pedro creyó que él estaba bien cimentado, y hasta el mismo Pedro terminó
Hermano, ser un discípulo no solamente es aquel que se deja llevar por sus emociones, por lo que siente. ¿Cuántas veces gente no se ha comprometido con Dios a hacer algo por emociones? Yo voy a dar todo mi salario a esto, y de repente cuando llega la hora no hay nada. Emociones. Y eso es lo que vivimos hoy en día en el cristianismo de nuestra época contemporánea. Emocionalismo. Gente emocionada, gente llorando por una música, por una alabanza, por hombres que dicen todo va a estar bien, y gente que está hablando de psicología en los púlpitos, se mete a hablar de la sana doctrina, y la gente llorando con emocionalismo, sin compromiso, sin deseo, gente ya en Juárez sus carros. Yo soy seguidor de Cristo, pegado en los stickers de atrás, y los fines de semana hundidos en el alcohol, en las drogas, en tantos problemas, son simpatizantes nada más. Cierto, pastor, amén. Dios no quiere simpatizantes ni seguidores. Dios no es un artista que está buscando fans. Dios busca discípulos, no fanáticos. El problema en nuestros tiempos es que hay mucho fanático, hay mucho seguidor, hay mucho simpatizante y muy pocos discípulos. En segundo lugar, vamos a ver la exigencia. Ya vimos lo que no es un discípulo. Ahora vamos a ver qué exige Dios de un discípulo. Verso 25 y 26 de Lucas 14, por favor. ¿Qué exige Dios? ¿Qué exige Cristo? Siguiente lugar, mira lo que dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Ya analizamos estas multitudes. Algunos por ciertas razones por lo cual lo seguían. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, nota algo interesante en este relato. Jesús ve que grandes multitudes vienen con él y él inmediatamente, dice el texto, y volviéndose les dijo. Esa palabra quiere decir darse la vuelta. Cristo viene caminando y se da cuenta que viene mucha gente detrás de él, y el texto nos dice que Jesús se da la vuelta y les empieza a decir: si Cristo buscara fanáticos, seguidores, simpatizantes, él no les habría dicho nada. Era la persona en esa época más popular entre todos. Él no quería la popularidad de nosotros. Y él les dice: si alguno viene a mí, si alguien me va a seguir a mí, si alguien va a venir en pos de mí, no debe de buscarme como él quiere buscarme, sino que se le va a demandar algo para buscarme. No me va a buscar como él me quiere buscar, ni cuando él me quiera buscar, ni como él me quiera buscar. Me va a buscar como yo quiero que tú me busques. Amén. Te va a costar buscarme. Te va a costar venir en pos de mí. Hermano, mira, Cristo nunca nos engañó. Lo que nos engañamos somos nosotros. Lo que nos engañan son falsos profetas que dicen que la vida cristiana no es paz, tranquilidad y calma. No, Cristo dijo que ser creyente íbamos a pagar un precio. Amén. Nadie dijo que el pastorado iba a ser sencillo. A mí nadie me prometió eso. Yo sabía lo que me estaba metiendo. Yo era el pastor, sabía lo que se estaba metiendo. Hermano, nadie nos obligó a estar aquí. Nadie nos forzó a estar aquí. Nosotros voluntariamente quisimos seguirle. Pero el Señor dice: si me vas a seguir a mi modo. Y en primer lugar, hermanos, Cristo le exige algo a los discípulos. Se requiere amar a Cristo por encima de nuestros familiares. Nota el verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está capacitado para seguirme. No es mi alumno. No es mi aprendiz. No lo enseñé yo, porque ama más a su familia que a mí. El discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar a sus propios familiares para obedecer a Cristo. Amén. Amén. Ese es el costo, y es un costo alto. Porque no hay nada más importante para la vida de un hombre y para los judíos en esta época que la familia, los padres. Hermanos amados, si queremos seguir a Cristo, es necesario obedecer a Cristo encima de nuestros familiares, aunque se ofendan, aunque se lastimen. Ahora, el término aborrecer es un término que a muchos los saca de balance, porque piensan que Cristo está enseñándonos a odiar. Y no es así.
Porque si así fuera, entonces Cristo estaría violando un mandamiento de la ley: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cristo no está enseñando a su gente a odiar a sus padres. Muchos testigos de Jehová usan esto para alejarse de sus padres. Hermanos, ¿no? Cristo no está diciendo que te alejes de tus padres, que nunca los visites, que no los ayudes, que no los frecuentes. No valen diciendo ese pasaje. Cristo lo que está diciendo aquí, hermanos, con el término aborrecer, se llama a este sentido o esta figura literaria hipérbole. La hipérbole, como figura literaria, exagera de manera evidente un asunto para dar un énfasis de pensamiento, para darle una importancia. Por ejemplo, cuando los dos espías fueron, o los dos